Como manda la ley, hoy debe presentarse el premier Óscar Valdés y sustentar, ¿no es cierto?, lo que será su plan de gobierno, el plan de gobierno junto al presidente Humala, por supuesto. Bueno, ¿qué espera el Congreso? ¿Qué esperan los congresistas de esta presentación? Estamos con el congresista Yehude Simón, segundo vicepresidente del Congreso, y con Javier Bedoya, congresista de Alianza por el Gran Cambio. A ambos, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias por la invitación. ¿Qué esperan del mensaje del premier Valdés? Bueno, repetir lo que dijo Salomón Lerner, ¿no es cierto?, pero con la diferencia de 6 meses o de 5 meses. Esperamos que nos digan qué se ha avanzado. Yo, por ejemplo, ya tengo alguna observación en el tema del agro. Se calculó un avance de casi 6% y sin embargo no se llegó ni al 3.6%. Y el mayor avance ha sido en la parte pecuaria, pero en la parte avícola, que depende exclusivamente de alimentos traídos del extranjero, dependiente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, yo supongo que se mantiene la hoja de ruta con un gabinete aparentemente más cohesionado y donde este evento del día de hoy debe ser mucho más político que el anterior. En el anterior debutaba Salomón Lerner y ahora hay hay cuentas que rendir. ¿A qué se refiere con más político? O sea, ya hay problemas, ¿no es cierto? Hay problemas, por ejemplo, de Cajamarca, hay tema agrario que responder. Queremos saber cómo avanza, por lo menos yo, cómo avanza el proceso de la regionalización, de la formación de las regiones. ¿Qué pasa con los trabajadores del CAS? El CAS. Que es fundamental. Todos imaginamos que ayer iban a discutir ustedes el tema en el Congreso, ¿eh? Lo que pasa es que hay una complicación. Se quiere direccionar el debate sobre si estos 10.000, 20.000 o 100.000 trabajadores, no sé el número exacto porque no lo conocemos, es más de 100.000, pasan, ¿no es cierto?, a ser trabajadores normales con los beneficios que corresponden. Y entonces la respuesta es: no pueden pasar todo de golpe, lo cual estamos todo el mundo de acuerdo, pero lo que está sucediendo es otra cosa, que están despidiendo gobernantes regionales, están despidiendo el propio gobierno central a gente que ha tenido 7, 8, 5, 10 años en la administración pública, que nunca se benefició, que el gobierno del presidente Humala, cuando fue candidato, se comprometió a estabilizar esta situación. Y lo que han hecho es recibir carta de despido ante la Navidad. Sí, es un tema que hay que debatir de todas maneras. Señor Bedoya, ¿qué piensa usted? ¿De qué espera del premier? Qué grave sería si es que tuviéramos que esperar algo especial, algo espectacular. Un gobierno que tiene 162 días en funciones, se aproxima al medio año gobernando el país y estrena un segundo gabinete. Evidentemente yo creo que nada distinto a lo que se anunció en Fiestas Patrias por el presidente al asumir funciones o lo que un mes después presentó el gabinete Lerner. Es probable que sí, estando ya montados en el caballo 5 meses, 6 meses, tengan mejor conocimiento de lo que han heredado. Pero hay matices, ¿verdad? Estilos además, de manejo, ¿no? Además, evidentemente, hay matices y estilos, como bien señala. Aparentemente este primer ministro es una persona mucho más decidida en tomar acciones directamente, mucho más vertical, si se quiere. ¿Es Valdés autoritario para usted, señor Bedoya? Yo no diría que es autoritario. Mira, Manuel Vicente Villarán, que fue de la época de nuestros abuelos, escribía en la primera mitad del siglo pasado la historia de la evolución de la constitucionalidad en el Perú, y al analizar el capítulo de los ministros de Estado, en uno de sus artículos él dice que es tradición en el Perú que ante un presidente fuerte hay un primer ministro no tan fuerte, que no opaque al presidente, y ante un presidente débil un primer ministro fuerte. El actual primer ministro es un hombre aparentemente de carácter y de ideas muy definidas. No quiero con esto decir que el presidente Humala sea una persona débil, sino simplemente que hay un contraste que se percibe en estos primeros 6 meses. Frente a los 5 años anteriores en que teníamos a un Alan García que era la novia en todo matrimonio, ¿no? Era la protagonista de todo y todo el día estaba en la televisión y declarando sobre todo, tenemos hoy en día un presidente más parco, más cauto, menos comunicativo, pero no significa que no esté manejando y conduciendo. Esto le da espacio a un primer ministro para tener un mayor protagonismo, ¿verdad? Pero en fin, al margen de los estilos, y volviendo a la pregunta original,
es evidente, yo creo, que no debemos esperar cambios sustantivos. Si es que hubieran cambios sustantivos, yo lo vería como una situación grave y delicada. Que a los 6 meses estén cambiando de ruta, estén cambiando de horizonte. Evidentemente, entonces, sí sería preocupante ante la poca consistencia. Sí espero, como decía, que ya estando más asentados en el cargo, con mayor dominio y conocimiento de la problemática que tienen que administrar, ya no entren en tantas vaguedades y aterricen en algunas cosas. De acuerdo. ¿Verdad? Y además, sí, que cesen por Dios de una vez las contradicciones. La tribuna del Parlamento, por ejemplo, para esto, ¿sería un buen momento para reafirmar la posición del gobierno en el tema Conga? ¿Es una tribuna buena políticamente para esto o no? ¿Qué dirían ustedes? Mira, el tema Conga ya tiene su canal, que es a través de un peritaje internacional que se va a hacer sobre los estudios anteriores efectuados. El representante regional no lo acepta y las fuerzas vivas de Cajamarca tampoco, ¿no? Bueno, pero es que no estamos viviendo aquí con un estado entre otro estado. El gobierno regional no puede sobreponerse al gobierno nacional. Este es un país unitario, descentralizado pero unitario. Y en eso sí consiste, por ejemplo, un claro distintivo del actual presidente del Consejo de Ministros. Es un hombre que ha hecho sentir el peso del gabinete y el peso del Ejecutivo. Y ha puesto las cosas en su sitio. En ese sentido, creo que es positivo, porque ante el desorden que estaba cundiendo y el mal ejemplo que se estaba dando, ha habido una voz de mando y un principio de autoridad que ha sido restituido, orientando las cosas. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando Villanueva de San Martín hace las cosas bien, la regionalización es exitosa y positiva, pero cuando se encuentra uno con un Santos en Cajamarca, la regionalización es un desastre y los presidentes regionales ya tienen demasiado poder. Pongámonos pues en la balanza, ¿no es cierto? No es que la regionalización sea mala, sí, sigue. Yo discrepo un poco con Javier, ¿no? Somos parte de lo mismo, pero hay diferencia. Yo creo que Salomón Lerner fue un buen primer ministro. No he dicho lo contrario. No, permíteme terminar. Pero que su equipo no era homogéneo. Y entonces tenemos ahora un ministro muy inteligente, con un gabinete más homogéneo y que le da más estabilidad al gobierno central. Ahí estamos de acuerdo. Pero hay que entender de que el Estado no es empresa y que los problemas sociales van mucho más allá de la racionalidad muchas veces de los políticos. Y si no sabemos resolverlos racionalmente, entonces podemos terminar hundiéndonos todos. No es Gregorio Santos que está equivocado cuando saca decretos regionales, ¿no es cierto? No es Gregorio Santos, no es el señor Saavedra, sino es la propia población de Cajamarca, que tuvo una pésima relación con Minera Yanacocha, una pésima relación, sin reconocer, ¿no es cierto?, los aportes de la minería en Cajamarca, que creo que han sido fundamentales y que no se puede pensar en un desarrollo del Perú sin minería. Estoy completamente claro en ello, pero que ha tenido una mala relación, o sea, ha sido hay un desencuentro total por culpa de algunos gobernantes regionales que no invirtieron, nunca hubo las carreteras que tienen que haber. Cajamarca está desintegrado totalmente. Por culpa, pésimos estándares de gestión. Exactamente, pésimos estándares de gestión, 50% de pobreza, no inversión en el agro, que no tiene la culpa Yanacocha, pero todos estos dos factores, la antipatía de la empresa por no comunicarse con la población y el mal manejo de los gobernantes regionales han producido un problema que, lo reitero, va más allá de Santos y que no se puede resolver de manera vertical. Y yo creo además que hoy tiene que haber una instancia encima del propio presidente del Consejo de Ministros, que me parece un buen presidente del Consejo de Ministros y quiero que sea exitoso, y que tiene que resolverlo exclusivamente quien de una u otra manera también contribuyó con este problema, que fue el propio presidente Humala. ¿No es cierto? Hay que decirlo con todo respeto. El presidente Humala en su campaña dijo agua. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces eso es un problema serio para el presidente, que tiene que tener el coraje, de convocar a las fuerzas que en algún momento él pidió su colaboración para ser presidente de la República, y plantearle... O sea, hay que incorporar en la mesa de negociación a Saavedra, yo no hablo de Saavedra, yo hablo del presidente regional, las autoridades que deban y movimientos legítimamente constituidas. Legítimamente constituidos. Usted no estaba muy de acuerdo, me daba la impresión. Quiero empezar con lo que fue la pregunta. Usted preguntaba sobre la regionalización.
el señor Lerner, cuando se presentó con su gabinete el 25 de agosto del 2011, este es su discurso oficial en el Congreso, dijo que propondrían a inicios del 2012, estamos ya en inicios del 2012, un nuevo Plan Nacional de Descentralización y Regionalización que será sometido a un debate nacional. Sí. Lo que significa entonces que el actual sistema de regionalización implantado a paso de polka y creo que irresponsablemente por el señor Toledo, sobre la base de convertir a cada departamento en una región, fue uno de los peores errores que se han cometido, ¿verdad? Uno de los peores errores que se han cometido. Y estamos al costado de un expresidente regional, además, señor Bedoya, ¿no? ¿Perdón? Estamos al costado de un expresidente regional. Bueno, está bien, él puede haber sido exitoso en su departamento, él puede haber tenido apoyo, pero hay muchos departamentos que no tienen recursos y que no tienen razón de ser si es que no van aliados con sus vecinos. Y por eso tiene que pensarse en 5, 6, 7 macroregiones transversales que se complementen. Entonces, el sistema actual, en donde ya cada presidente regional se cree el reyesuelo, y va a ser muy difícil que depongan para juntarse 3, 4 departamentos y que la sede sea en el otro departamento y no en el propio. Es decir, eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado. Ahora bien, yo sí coincido con Yude cuando él sostiene que aquí tiene que asumir la responsabilidad del gobernante, porque está cosechando lo que sembró. No solamente lo que propuso como candidato, sino lo que hizo durante los 5 años previos, en que su gente y su bancada eran las que estaban soliviantando permanentemente cuanta protesta había en el país, y eran sus parlamentarios quienes encabezaban en todos los rincones del país las protestas contra el gobierno aprista. Entonces están hoy en día cosechando los modelos que ellos sembraron y la prédica que esgrimieron, y tienen que asumir esa responsabilidad. Pero no por el hecho de que podamos espetarles y enrostrarles esto, ¿verdad? Vamos a dejar de reconocer que son los gobernantes legítimos y que tienen que resolver. Y el gobernante, sí, yo coincido plenamente, el gobernante tiene que dialogar, el gobernante tiene que ser abierto y democrático, tiene que comprender que no tiene la razón en todo. Pero en este caso concreto que originó la pregunta que usted formuló, el caso de Conga, estamos frente a una situación en la cual el gobierno ha intentado por todos los medios dialogar. Ha invitado en todas las formas, allá en Cajamarca como acá en Lima, y se han negado al diálogo, se han negado al razonar. Para Santos Sí. el gobierno ha sido vocero de la empresa. Bueno, eso es lo que sostienen ellos, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que si para que se dé el diálogo tienen que haber 2 o más partes, y ahí la otra parte no quiere de ninguna manera sentarse, el país no puede pasarse 5 años en esta situación de indefinición para mantener la imagen Conga que es de no va, o sea, no quiere ni siquiera, es que Conga no va, están cerrados en eso. Entonces el gobierno tiene que gobernar. Y el gobierno ¿Y eso tiene qué que significa? tomar decisiones. ¿Gobernar qué significa? Tomar decisiones. ¿Adelante Conga? ¿A No cualquier sé, precio? Habrá que ver los mensaje. Habrá que ver los estudios, habrá que ver lo que se está encargando, ver cómo se puede en alguna medida por ejemplo, hay alternativas para que no todas las lagunas sean eliminadas, se pueden dejar una o 2. Hay otras que sí pueden ser eliminadas. Puntos intermedios donde se puede llegar. Es. Sí, mira, yo creo que no es Conga va o Conga no va, en principio. Para Santos es así de radical. No, pero no es tan cierto, fíjate. Ayer lo hemos tenido. Te voy a confesar, yo he hecho algunas gestiones. Ya. He hablado con el presidente del Consejo de Ministros, he hablado con el señor Alberto Moreno, secretario general del partido de Santos, y he encontrado en ambos, manteniendo ciertamente el lugar que le corresponde a cada cual, ciertas preocupaciones por el Perú y preocupaciones por Cajamarca. Hay coincidencia en que este país no puede vivir o no puede crecer si no hay la industria minera o la inversión minera. Creo que eso hay consenso. Eso hay consenso. Eso ya es una ley. Así es. Yo ayer escuché a Santos decir, nosotros estamos contra la minería ilegal, lo cual es un avance importante. Y el reconocimiento de la importancia de la empresa minera. ¿Cuándo se cortó el circuito? Se cortó el circuito cuando hubo, yo creo, precipitación, ¿no es cierto? Precipitación en la firma del acta.
O sea, cuando no se deja entrar a la gente de los frentes de defensa. No, olvidémonos de los frentes de defensa, Ajá. de acuerdo. Porque eso es lo que irritó a Valdés, ¿no es cierto? Sí, pues, pero lo que pasa es que nosotros los limeños, yo no soy limeño, pero vivo en Lima ahora, y conozco lo de Lima por haber sido presidente regional, tenemos que entender también la mentalidad provinciana. En el Perú siempre se reconoció, por ejemplo, el papel de las rondas campesinas, ¿no es cierto? Entonces, cuando Santos dice, déjeme consultar a la ronda campesina, por ejemplo, o a la gente cutero, en fin, en las áreas de influencia de este proyecto, no costaba nada la consulta, porque la consulta iba a ser aceptamos, porque el dirigente, en el caso de Cajamarca, o en el caso de la Sierra, o en la Casa de la Amazonía, la visión, la cosmovisión del Estado del país es diferente a nosotros. Entonces, no costaba nada, creo que se aceleraron. Y de ahí, lo que hubiera sido un triunfo del señor Santos y del pueblo de Cajamarca, ellos lo tradujeron en una derrota original, porque se cerraron, pues, porque no llegaron, no fueron capaces de venir a Lima, si querían mantener su planteamiento, entonces aparecieron soberbios y terminaron perjudicándose con esta ordenanza regional, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna validez. Creo que el Tribunal Constitucional no... Sí, no claro, pero ojo, ellos están diciendo paso, ¿no? que se van a la Corte Interamericana, entonces... Sí, claro, se alarga además todo. Se alarga. ¿no? Entonces, Sí, claro. lo que hay que evitar es meterle más leña al fuego. Así es. Lo que hay que evitar es decir, yo tengo la razón y el otro no la tiene, y viceversa, y hay que tender puentes. Entonces yo te digo, desde mi experiencia, lo dice muy bien Javier, muchos de los problemas que se han tenido han sido producto también de lo que significó antes el nacionalismo. Yo saludo la posición del presidente de la República en su hoja de ruta, y estamos apoyando la hoja de ruta. Estuvo en todo, ahí tiene razón el congresista Bedoya, estuvo en todo cuando había que petardear, ¿no? Así es, entonces, pero muy bien por el presidente, porque demuestra que está pensando, como él lo dijo en una reunión, en una conversación personal, está pensando en el país, y eso hay que aplaudirlo. Pero yo creo que la solución es que el presidente los convoque. Si el presidente convoca con la autoridad que tiene, entonces podría tener una solución las próximas horas, el tema minero. ¿Le parece a usted una buena opción, señor Bedoya, que el presidente convoque las partes? Mi imagen, mi recuerdo es ver, por ejemplo, guardando por supuesto las distancias, ver a Pastrana sentado solo en una mesa cuando tuvo que conversar, por ejemplo, con las FARC, lo dejaron plantado. Pero no estamos hablando de la FARC. Yo sé, ¿no? por eso guardo las distancias, Claro. pero me refiero a negociaciones difíciles como esta, Pero ¿no? ¿quién pierde si el presidente convoca y no asisten? Entonces ya ganó el gobierno central. Sí, Bedoya. Yo creo que el presidente puede convocar, pero obviamente antes de hacer una convocatoria tienen que haber habido vasos comunicantes con los que van a ser los interlocutores, para que se le garantice al presidente que ante la convocatoria que formule no haya un desaire. Así es, eso es ¿verdad? clarísimo. A eso Entonces digo es yo. cuestión Así de es. manejo. De acuerdo. No se trata de que tenga el improntus y salga hoy en día a la televisión a decir que los De invoca y acuerdo. los otros le hagan ascos. ¿Pero hay No. operadores políticos en el Pero hay gobierno para eso así o no es, los hay? pues, entonces No pueden no haber, los hay. pueden haber puentes, hay que crearlos entonces, que restablezca al margen de la lucha mediática, pues, que muchas veces se entorpece, ¿verdad? O sea, con reserva, hay que reponer el diálogo, llegar a entendimientos preliminares para que cuando el presidente dé el paso encuentre campo fértil a una invitación de esa naturaleza, que inclusive podría acompañarse con el gesto de llevar a cabo el diálogo en la propia Cajamarca, Bueno, por ejemplo, ¿verdad? por ejemplo. Con lo cual se allanarían todavía más las cosas. Ya es el manejo del presidente, pues. Sí, pues. Dejemos, no querramos nosotros sustituir No, a por las supuesto, personas. pero sí hacen falta operadores. Una última pregunta. ¿Perciben ustedes que este es un gabinete más técnico que político? A mí me gustan, en principio, los gabinetes políticos porque creo que hay que hacer política, en el buen sentido de la palabra política. ¿Qué sensación tienen ustedes? Sí, yo creo que se han escogido la gente más por sus habilidades y especialidades y no tanto por su procedencia política para cumplir con los cupos en los partidos que estuvieron en torno a la candidatura presidencial, como fue más que nada el primer gabinete, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es retomar una idea que se me quedó en el aire en la primera ronda de conversaciones. Entre las cosas que sí esperamos de este gobierno es que por favor terminen las permanentes contradicciones en las cuales todavía nos tienen. Un caso concreto, y con esto termino. Hace 2 meses, a insistencia del Ejecutivo, se aprobó una ley en virtud de la cual
para los funcionarios de carrera del cuerpo diplomático, quienes tenían 20 años en el mismo grado, se les obligaba a pasar a retiro. Así es. Se dijo que esto era para abrir el horizonte a las nuevas generaciones de diplomáticos que pudieran ir ascendiendo. Se aprobó la ley, se pasaron a retiro un sinnúmero de embajadores y después han ido pasando otros funcionarios a retiro. Y sin embargo, los de carrera, los embajadores de carrera siguen relegados, porque para pagar los favores políticos, precisamente, los políticos que integraron el gabinete que cesó hace un mes, son nombrados ahora embajadores en todos lados. Siempre ha habido cuota de embajadores políticos, Sí, pues, en todos los gobiernos, ¿no? En todos los gobiernos, pero aquí ya se están más que excediendo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces los embajadores de carrera quedan siempre relegados, no asumen las funciones para las cuales se han preparado toda la vida, Así es. porque hay que Esa pagar, es el escalafón de su hay carrera, que ¿no? pagar el favor político y entonces De acuerdo, esas contradicciones le preocupan. inauguren a España, la Ok. señora exministra de la Mujer a Uruguay, etcétera. Eso no puede continuar. A ver, este gabinete es más Rápidamente, porque el tiempo no técnico. gana. Este gabinete es más técnico, pero falta el operador político. Si este gabinete no tiene operador político, están mal. Necesitan a gritos operadores políticos. ¿De acuerdo? Lo segundo, siempre ha habido, como usted lo dice, representantes políticos en embajadas, ¿no es cierto? Hay una cuota, pero lo que ha hecho mal, más allá de quién haya nombrado, lo que se ha hecho mal es comenzar a nombrar a los invitados, a diplomáticos, ¿no es cierto?, en lugar de comenzar con los embajadores para que ocupen las embajadas profesionales. Eso es el error. Pero tuvo durante la época del presidente García y durante la época del presidente Toledo, veamos quiénes han estado en cada embajada como invitados, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente... Además, a los políticos los mandan a embajadas de las llamadas menores, ¿no es cierto? No son las embajadas de frontera, por ejemplo, que son tan importantes. ¿no es Oye, cierto? Argentina... Claro, no es Santiago, ¿no? No es Quito. Bueno, España, no son embajadas menores, perdona. Permíteme, pero yo he estado como presidente regional y me olvidaba, cuando yo planteé formar las regiones, hablé con todos los representantes políticos y ninguno quiso, de todos los partidos políticos, incluyendo el PPC, para hacer las regiones que dice con toda razón Javier. Y todos dijeron no. Querían departamentitos. Querían departamentitos, ¿no? Pero en Es fin, que hay una territorialidad mal entendida de años culturalmente en la mente de la y gente, que es hablando de muy la difícil vencer. Bueno, pues, pero en todo caso son los partidos políticos que tienen que asumir Bueno, también. pero qué partido, Pero- el señor Simón también. Cuando yo estuve de presidente regional, visité embajadas, estuve en Inglaterra, Ajá. estuve en Alemania, y los gobiernos de aquel entonces ni siquiera habían nombrado embajadores titulares En embajadas importantes. en embajadas importantes. Eso es tremendo. Permíteme terminar con Sí, eso. por favor, rápidamente, porque me están matando. No te matas. Leas el artículo. Este es un artículo que estamos repartiendo, estoy repartiendo para todos los congresistas, Ya. y espero que le llegue a los ministros, de un personaje que tú conoces, Uber Lancier, Ajá. que significa que es la reconciliación. Ok, que qué le escribió. importante fue Uber Lancier, ¿no es cierto? Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Qué es la reconciliación? Es un documento del congresista Yehude. No, y decimos que Uber Lancier. cita, por supuesto, el texto de Huber Lancier. Muchas gracias. Gracias a usted. Será de jornada larga para ustedes. Gracias por... Vaya que sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa.